La guerra de Naghmon fue y es de lejos uno de los conflictos más relevantes en el canon actual de 40K, donde las fuerzas del caos al mando de Harken Reclamamundos pretendían cerrar el guantelete de Naghmon, cortando así el único paso estable y por ende seguro entre el Imperio Sanctus y el Imperio Nihilus. Durante su trayectoria hacia su objetivo, muchos mundos cayeron o se unieron a las fuerzas de Harken. No obstante, y por increíble que parezca, algunos mundos tuvieron la suerte de pasar muy por debajo de la pista del Reclamamundo. Tal fue el caso del mundo de Baden, un mundo imperial que debido a su poco valor estratégico y a su bajo nivel de amenaza fue completamente ignorado por la flota de la Legión Negra, la cual optó por dirigirse hacia su objetivo de forma directa, la Muralla Sanctus. No obstante, el mundo imperial quedó aislado al completo. Sus 20.000 millones de habitantes eran conscientes de la guerra que ocurría a su alrededor. Sabían perfectamente que si eran atacados, poco o nada podrían hacer. Si bien era un mundo bastante poblado, solo contaba con fuerzas de defensa planetaria y algún que otro destacamento del Astra militar. Las cosas comenzaron a ponerse extrañas cuando dejaron de recibir noticias del exterior. De un día para otro, las comunicaciones se cortaron. Los astrópatas no recibían ningún tipo de llamada psíquica y las naves de transporte repletas de heridos dejaron de llegar, lo cual no hizo más que aumentar la tensión de la población y por ende la del gobernador planetario. Los intentos de los astrópatas por contactar con el resto del imperio eran en vano. Las naves que enviaban al exterior no regresaban. Con cada día que pasaba, la creencia de que el imperio había caído y que eran los únicos humanos que quedaban en el sector y posiblemente en el Segmentum se acentuaba cada vez más en sus mentes. Pero lo peor sin duda solo estaba empezando. De la nada y sin previo aviso, una flota orca fijó su mirada en el mundo imperial y procedió a asediarlo, poniendo en jaque a una numerosa pero poco preparada guarnición de las fuerzas de defensa planetaria. Los psíquicos intentaban enviar señales al exterior buscando auxilio para su mundo. Nuevamente fue en vano. Los pieles verdes se apoderaban del planeta a paso lento pero constante, y el gobernador solo podía ver desde lo lejos, con impotencia, cómo su hogar y los ciudadanos que se suponía debía proteger eran diezmados a placer de los pieles verdes. Pero entonces comenzaron a llegar reportes de que fuerzas desconocidas se unían a la batalla en defensa de los imperiales, hostigando a los orcos con ataques de oportunidad y retirándose rápidamente, dándole el tiempo a los soldados de retirarse, fortificar sus posiciones y en el mejor de los casos, de lanzar contraofensivas. Más temprano que tarde, los imperiales se dieron cuenta de que estos nuevos aliados eran Xenos, más concretamente hablando, Aeldaris, y en vista de que todas las veces que estos intervenían era para prestar auxilio tanto a los soldados como a los civiles del imperio, el gobernador ordenó que se dejara de tratar a estos Xenos con hostilidad, y así, paulatinamente, las fuerzas imperiales comenzaron a colaborar con los Aeldaris más abiertamente, luchando lado a lado para acabar con los orcos. Cuando los orcos fueron derrotados al fin, gracias al esfuerzo en conjunto de los humanos de Baden y los Aeldaris, estos últimos fueron vistos como salvadores de los sobrevivientes humanos. Tanto fue así que el propio gobernador planetario condecoró al líder de los Aeldari a la vista de todos. Fue una gran celebración. Pero lo cierto era que el mundo como tal ya había sido devastado. Si bien es cierto los orcos habían sido derrotados, estos volverían. El gobernador lo sabía y temía por su gente. El líder de los Xenos también era consciente de esto y le sugirió al gobernador que abandonaran el mundo. Más aún, le ofreció un pasaje seguro hasta el mundo de origen de su hueste, a salvo de los orcos, a salvo del caos, a salvo de todo peligro. En otras circunstancias, el gobernador posiblemente se habría negado en redondo, pero este alienígena los había salvado. Les había dado una mano cuando nadie más se la dio. Muchos de ellos habían muerto por defender a su gente, así que el gobernador aceptó de buena gana. Este sería el fin de una historia muy bonita, salvo por un pequeñísimo detalle. Esto es 40K. El líder de estos Aeldaris era ni más ni menos que el mismísimo Urien Raka, el señor Drukhari de la Cámara de los Semúnculos, de los Profetas de la Carne. Y este no había salvado a este mundo por mero altruismo, no. Él estaba en el lugar a la casa de esclavos, y para llevarse todo lo que podía de los mundos que habían sido devastados por la flota caótica. Pero llegó a un punto en el que ya no se sentía satisfecho. Llevarse humanos a la fuerza para sus experimentos mientras estos gritaban y chillaban por sus vidas
dejó de parecerle divertido. Cuando vislumbró desde la órbita del mundo de Baden, se le ocurrió una idea, una nueva forma de entretenimiento. En lugar de llevarse a estos humanos a rastras como siempre hacía, él decidió que estos debían entregarse a él voluntariamente. Así, él se deleitaría al ver sus caras cuando llegaran a Comorbard. Fue por eso que usó a los orcos para que atacaran Baden. Fue él el que había ordenado interferir las comunicaciones de los Monkey con el exterior. Fue él quien había estado interceptando las naves imperiales que se dirigían a Baden. Fue él aquel que había planeado todo a la perfección para ganarse la confianza de los humanos, solo para aplastar sus espíritus poco después. Y ahora estaba cosechando los frutos de su paciencia. Durante los siguientes meses, miles de millones de humanos fueron transportados a través de la telaraña directamente a las granjas de carne de Comorbard. Los humanos estaban aceptando de buena gana subirse a estos transportes y se despedían del resto que aguardaba su turno con una sonrisa sincera, cosa que cautivó al propio Urien, que ahora no podía evitar pensar en qué clase de experimentos perversos haría con sus nuevos juguetes. Y una vez que el mundo de Baden quedó completamente vacío, los orcos que habían nacido de las esporas del propio mundo comenzaron a prosperar. Baden se convirtió en un planeta orcoide, desde el cual comenzaron a lanzar Uags para contribuir más a la anarquía del propio guantelete de Nag.